Amigas y amigos, buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta tarde un invitado muy especial, al que le profeso particular afecto, porque es un joven que a mí en lo personal me cae muy bien. Bueno, creo que tiene muchos consensos, anda en la política y por supuesto que también hay disensos, porque en este tema de la polaca, el que se lleva se aguanta y nunca va a haber un consenso total. Pero sin duda es un hombre inteligente, positivo, ya con una trayectoria dentro de las filas de la izquierda, particularmente en estos tiempos de Morena, es legislador local en Oaxaca. Y bueno, le doy la bienvenida a Pavel Meléndez Cruz. Pavel, qué gusto saludarte, bienvenido. Muchas gracias, don Raúl, muchísimas gracias por invitarnos a este espacio sin censura. Y el afecto es mutuo, yo lo admiro mucho, hemos visto que usted es un referente para la izquierda mexicana y en Oaxaca pues no se diga. Tiene nuestro afecto, por supuesto. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a entrarle a los temas. Primero, ¿cómo surge Pavel Meléndez a la izquierda? Es decir, que entiendo que has estado en temas como el de la Internacional Socialista, la formación del partido, luchas políticas específicas de tu región, de todo eso vamos a hablar. Pero primero dinos quién es Pavel Meléndez y cómo se forma y cómo llega al momento actual. Bueno, pues yo nací en Ciudad Ixtepec hace poco menos de 40 años. Estuvimos ahí una formación, heredamos una formación política de mis padres. Mi padre Raimundo Meléndez, mejor conocido como Yuladi, fue fundador de la extinta COSEI en el Istmo de Tehuantepec en los años 70 a principios de los 80. Desafortunadamente falleció cuando yo tenía 7 años y mi madre, que fue dirigente del movimiento estudiantil en ese momento de las normalistas de Tamazulapan, que venían ellos con el movimiento que derrocó a Zárate Aquino en ese tiempo, pues mi padre estaba en la UAPCO estudiando Derecho, se unieron y salí yo. Entonces, los dos de militancia comunista, militantes del Partido Socialista Unificado de México, del PSUM, formaron la COSEI y pues de ahí yo creo que heredé esa rebeldía que de alguna manera también me fue formando. Ya cuando él fallece, nos trasladamos a Chiapas, que es el estado original de mi madre, y ahí terminé la preparatoria y después ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, a estudiar Ciencias Políticas en la facultad. Y la misma facultad donde estudió el presidente, donde estudió Amalia, donde estudiaron varios compañeros. Bueno, Ciencias Políticas de la UNAM, pues claro, ahí se y formó. Me tocó, don Raúl, la huelga de 1999. Yo no fui dirigente de la huelga, pero sí fui militante de los estudiantes del movimiento estudiantil que le dio la recuperación de la autonomía universitaria y que gracias al movimiento del 99 hoy la UNAM es del top 10 de las 100 mejores universidades del mundo. Y pues después de eso empecé a participar. Fíjate, don Raúl, que en el 2003, acabando de salir de la facultad, tenía un año de haber egresado de la licenciatura, fui candidato a diputado por la vía plurinominal en la 4ª circunscripción de la Ciudad de México. No tuve suerte porque me tocó el número 20 de la lista y entraron 13 diputados, pero fue mi primera incursión. Fui 2 veces más candidato plurinominal, pero ya en el 2007 regresé a mi región. Una serie de compañeros dirigentes vieron en mí algunas cualidades y fui precandidato a diputado local en Ciudad Ixtepec. No tuve suerte, no me dejó pasar la mafia del poder del PRD y ahí me quedé. Entonces en el 2010 ayudamos a Gabino Cue a ganar la gobernatura. Después me invitó al gabinete, cosa que no se concretó, pero en el 2015 el licenciado López Obrador me hizo candidato a diputado federal por Morena, el primer candidato de Morena en Tehuantepec, que es el distrito federal que correspondía donde yo tengo mi nacimiento, y obviamente ayudamos a fundar el partido. Ya con antelación el licenciado Obrador me hizo la invitación que hicieron una encuesta, ayudamos a formar el partido. Fíjate que me tocó bailar con la más fea,
y realmente sí fue la más fea porque estaba yo compitiendo con Pepe Toño Estefan Garfias y contra Sofía Castro y y ahí pues se inclinaron por Pepe Toño. Pepe Toño me ganó con 23,000 votos, pero Morena obtuvo 15,000 votos. Gastamos estos guaraches y la saliva y ayudamos a Obrador a que Morena tuviera su registro. Ya en el 2018 me invitó a ser candidato a diputado federal. Tuvimos algunos problemas internos en Morena y terminé... Cosa rara, ¿no? Terminé siendo candidato a diputado local por Tehuantepec. Ganamos la encuesta interna y gracias a los tehuanos, mujeres y hombres, y a todos mis paisanos, soy el diputado, uno de los más votados del estado, con el 57% de los votos válidos. Caminamos y hoy vengo llegando del Istmo porque ayer tuve gira en 2 municipios que se están haciendo los caminos rurales. Me encargó el presidente ir a ver cómo está la obra, cómo va la gente y a llevar el mensaje porque estoy haciendo mi informe, mi primer informe de diputado local, que ya lo hice en Tehuantepec, en la cabecera del distrito, pero lo estoy haciendo ahora municipio por municipio. Excelente. Bueno, pues una síntesis apretada de lo que y me faltó lo de la internacional. Pero te faltó precisamente el ámbito internacional también en el que has participado. ¿Eso fue en qué año, Pavel? Fíjate que a raíz de que yo incursioné también en la vida académica, porque fui maestro adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas, me invitó a participar mi maestro Leonardo Curcio, que tú conoces, claro. En la radio, ahí en México. A mí me gusta mucho la radio, y ahí conocí al dirigente de los jóvenes socialdemócratas de Alemania, los Jusos, del partido el SPD de Alemania, y me invitó a participar al Consejo Mundial de la UCI, de la Internacional Socialista de Juventud, más o menos por ahí del año 2000. Entonces participé casi 8 años, hasta en el año 2009 llegar a ser vicepresidente de la Internacional Socialista de las Juventudes, representando todo el continente americano, porque no solamente Latinoamérica, sino también tenía que atender yo Canadá y Estados Unidos. Tuvimos nuestra oficina en Viena, allá en Austria. Eso me permitió visitar casi los 5 continentes, y tengo el honor de haber sido integrante del Presidium 2009-2010, junto con la compañera Jacinda Ardern, que hoy es la primer ministra de Nueva Zelanda. Ella se hizo muy famosa en las redes porque tuvo a su niña en un hospital público y la llevaba al Parlamento y le daba de amamantar en el Parlamento, y hoy por hoy es una de las primeras ministras más exitosas, mujeres líderes del mundo, del G20. Estuvo ahí en el G20 y ella pues tendrá casi mi edad. Ella es ahora dirigente de su país y yo de un distrito de Oaxaca, que me siento muy honrado. Claro. Y bueno, ya subliminalmente, a lo mejor así como dices, de su país, pues también tienes ganas de incursionar en otros ámbitos en el futuro de la política. Pero además, fíjate que sí, yo obviamente tenía toda la referencia de tu origen en el Istmo, en nuestro Istmo de Oaxaca, pero no lo ubicaba precisamente en Ixtepec. Yo tengo muy buenos recuerdos de Ciudad de Ixtepec, porque en mi juventud acudía todos los fines de año, porque mi abuelo vivía ahí, vivía en la calle de Moctezuma, por donde está la capilla, cerca de la estación, y íbamos a verlo a él, estábamos con él. Se dedicaba al comercio en mayoreo, distribuía galletas, harinas, sal, de todo allá en la región. Luego compraba cueros, pero mis primeras incursiones en las velas, por ejemplo, en las fiestas, fue en Ixtepec, así que tengo grandes recuerdos y grandes amigos también de Ixtepec. Uno de ellos, Aquiles López, que falleció, es de Ixtepec. Fue un amigo entrañable que yo apreciaré siempre. Así que bien, Ixtepec, la formación en la UNAM es una garantía, ser universitario de la UNAM, egresado de la UNAM también, y luego todo este paso pues que has tenido en tu trayectoria política corta, pero finalmente creo que ahí ya es un referente en este momento en el que el país requiere de talento, requiere de jóvenes bien formados o de gente bien formada y de honestidad política. Y en ese sentido creo que en el Congreso actual, en el Estado, es muy importante también que se manifieste
esa vocación de servicio y de compromiso social. Tú presides 2 comisiones en el Congreso de Oaxaca, una que tiene que ver con la reconstrucción y otra que tiene que ver con los migrantes. Cuéntanos qué estás haciendo ahí. Bueno, agradecido de los votantes de mi distrito. En primera instancia, el primer año como diputado, me honraron mis compañeros y me nombraron vicepresidente del Congreso en el primer año de ejercicio legislativo. Ya después de estar batallando mucho, se creó la Comisión Especial de Reconstrucción para atender los casos de los sismos del 2007 del 2017, y que también tuvo repercusión en el 2018, el sismo de Pinotepa Nacional, claro. Y los 3 que tuvimos en el istmo de Tehuantepec, 7, 19 y 23, que el 23 no lo consideraron como un sismo nuevo, pero también dañó el istmo. Y ahora este año, que ya cambió la mesa directiva, pues los diputados decidieron crear una nueva comisión ordinaria, que es la Comisión de Migración y Relaciones Internacionales, que también por el hecho de que Oaxaca esté geopolíticamente ubicado por el istmo de Tehuantepec y ahora el proyecto interoceánico, tendremos además el tema migratorio, el tema turístico, una importancia importante en la geopolítica, en el desarrollo que va a tener el istmo de Tehuantepec, mi región, y que va a tener que ayudar a todo el estado de Oaxaca, no solamente al istmo, y por eso es algo muy importante. A mí me lastima que la reconstrucción está avanzando de manera muy paulatina en el istmo y hemos estado insistiendo, don Raúl, 4 ejes cardinales que tiene la reconstrucción. En cuanto a la reconstrucción, producto de los daños del sismo, ¿no? Sí, okay. El primer eje que tiene que ver con el tema de los sitios y monumentos históricos, porque tenemos, además de Guengola, que es un sitio arqueológico que está de los Vinigulaza, de nuestros antepasados, los zapotecas, y también tenemos templos, construcciones del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX que están catalogados por el INAH y que debieron haberse atendido en el sismo. Tienen la mitad de ellos la atención por el caso del Fonden y la mitad por el caso del seguro que tienen los monumentos, alrededor de 600 millones de pesos destinados en eso, y que yo trabajo con el INAH de manera muy coordinada para que se atiendan, porque los xuanes y xelachuanas de Tehuantepec reclaman con justa razón, que son los guardianes de los templos de la cabecera distrital, que se tiene que atender. Y en segundo lugar, el tema de las escuelas, claro, que es súper polémico. Con el Magisterio Democrático hemos estado avanzando, haciendo sinergia con ellos, con los padres de familia, con los directivos educativos, y hemos presionado también a Yosifet y al INIFET para que se pueda atender la reconstrucción de las escuelas. Quiero decirte, Raúl, que hicimos como Comisión Especial de Reconstrucción una gira a los diputados a las regiones afectadas. Empezamos en la costa, empezamos también en la Mixteca, estuvimos visitando los valles centrales. Como comisión tenemos que ir a sesionar al istmo de Tehuantepec y hemos encontrado que no ha avanzado mucho en los 4 ¿A qué crees que se deba a ese tema? En primer lugar, tuvo que ver el cambio de gobierno. Ya. En segundo lugar, la opacidad y el cambio de gobierno federal. Okay. El cambio de gobierno federal, y el segundo lugar, la corrupción que impera todavía o que imperaba. Ya hubo 4 cambios, por ejemplo, en el tema de escuelas en el Yosifet. Y ahora que estamos en la glosa del informe, yo le propuse al Congreso que el director de Yosifet fuera a comparecer al Congreso, porque no había recurrido al Congreso. Lo tenemos que atender el jueves y le haremos preguntas concisas del tema. El tercer aspecto tiene que ver con la salud. Los centros de salud, clínicas, hospitales que fueron dañados, ya se está trabajando. Afortunadamente, con el tema del INSABI nos va a ayudar muchísimo. Yo hice ya una reunión con la doctora Cristina Laurel, que usted conoce, que fue secretaria de Salud con López Obrador en la Ciudad de México, pero además hoy es subsecretaria federal de Salud. Le presenté mi lista de todas las casas de salud, centros de salud y hospitales y clínicas que fueron dañados, pero también los que están abandonados. Solo mi distrito 18 tenemos 4 elefantes blancos abandonados. Tenemos el de San José el Paraíso, Tehuantepec, en la Sierra Mije, que fue una obra que mandó Martín Vázquez Villanueva, pero que no tiene ni una silla. Ya la hierba está hasta por acá, porque está abandonado.
Segundo, de Astata, Santiago Astata, está abandonado ese centro de salud. El tercero, que está en Magdalena Tequisistlán, rumbo a Tlacolulita. Y un cuarto, que está abandonado en Santo Domingo Petapa. Ya hicimos esa lista junto con los otros, como la clínica de Ciudad Ixtepec, el hospital de 30 camas de Ciudad Ixtepec, que aunque no es mi distrito, sí se atiende toda la Sierra Mija Zapoteca, llega ahí a atenderse, y ese hospital está dañado, lo platiqué con el secretario hace poco. Y el cuarto aspecto, que tiene que ver con las viviendas, que ese es el tema más amplio, porque es ahí donde hay mucha controversia. Primero, la señora Rosario Robles había dicho que se habían atendido. Hicimos una minería de datos cuando llegamos a la Cámara con los datos que puso la propia Sedato, la propia Bansefi, y don Raúl, se gastaron 8.400 millones de pesos en el Istmo, según los datos de Bansefi. Pero nosotros no vemos la reconstrucción en las viviendas, solo en transferencias de tarjetas. Ahora tiene que hacerse de otra manera. Si alguien tiene un daño de su casa, la nueva Sedato con ABI tiene que intervenir con un dictamen y reparar la vivienda. Según el sapo es la pedrada, como dicen en el Istmo, no se le puede dar el mismo dinero a todo el mundo. Pero eso, como es un proceso nuevo, ha demorado muchísimo los dictámenes, y estamos insistiendo. Lamentablemente a veces el tema burocrático es muy complejo y corre demasiado lento en función de los requerimientos, de las necesidades. Ustedes no manejan recursos desde la Cámara, es decir, dan seguimiento, están en las políticas públicas, en la interlocución con la sociedad, con los afectados. Me gusta esto que estás planteando, el enfoque que le dan, de atender los temas prioritarios, ¿no? Reconstrucción de monumentos históricos, el tema vivienda, el tema salud, el tema educación. Creo que son 4 ejes fundamentales de cualquier sociedad para su desarrollo. Y en el tema de los migrantes, que también es muy controvertido, ¿ahí qué estás haciendo o qué están haciendo desde el Congreso? El Congreso anterior, la 63 legislatura, decidió no darle importancia a los migrantes. Wow. Y se fue a una comisión secundaria. Y ahora esta legislatura retomamos el tema migratorio y de relaciones internacionales, y mañana se va a dar la instalación de la comisión, porque es un dictamen que se aprobó este año. Se va a instalar apenas. Y mañana se instala la comisión. Sí lo estaba dando seguimiento la Comisión de Pueblos Indígenas y Migración, se llamaba antes, y esta comisión como que pasaba en segundo término. Yo creo que el problema en Oaxaca no solamente es que somos un estado expulsor de migrantes 100%, totalmente. Yo te lo puedo decir porque lo he vivido en carne propia, de la interlocución del otro lado. Hay más oaxaqueños que de muchos otros estados. Entonces, sí, todo el mundo tenemos familiares. Y además, en gran medida, también la economía de Oaxaca, aparte del turismo, son las remesas. Exactamente. ¿No? Y eso es fundamental. Y luego también los problemas que confrontan los migrantes oaxaqueños. Ya no digamos todos los migrantes en general, porque lamentablemente en estos momentos la migración en el mundo es un tema que tiene mucha controversia, lo atienden de manera diferente. Hay intereses en juego, no solo en México, en Europa, en Centroamérica. Entonces es un tema bastante complejo, y creo que va a ser muy importante que ustedes le entren al diseño de políticas públicas y a coordinarse bien con el Instituto del Migrante, ¿no? De atención al migrante, que creo que es una instancia oaxaqueña que tiene ya años funcionando, pero que en este momento está desarrollando una actividad bastante dinámica, es mi punto de vista, pero creo que nunca sobra la participación. Es que es muchísimo los problemas. Sí, sin duda. Son alrededor de 1.300.000 oaxaqueños que viven en la Unión Americana, y además de ayudar, como usted dice, con las remesas, muchos pueblos solamente viven de las remesas, y es el primer lugar de los ingresos de divisas al país, a nivel de todo el país. Y Oaxaca no queda exento, pero también el tema del turismo. Pero nosotros necesitamos ir a ver qué pasa con los oaxaqueños que tienen problemas desde sus actas de nacimiento, sus trámites,
Queremos ir a San Quintín a ver cómo están allí los migrantes. Es México todavía, entiendo, México pero todavía. Finalmente también ahí hay mucha migración de oaxaqueños en Baja California. Que le llaman Baja California. Así es, sí. Sí. Y lo es, ¿eh? Prácticamente, sí, ¿no? Sí. Y hay muchos problemas, pero también tenemos transmigración, porque estamos, probablemente el Istmo recibe los migrantes centroamericanos, y ahí el Pare Solalinde estamos haciendo una sinergia para también buscar la manera de ayudarle al presidente de la República a que la política migratoria sea más amigable, sin que necesariamente atente contra los derechos de los paisanos que ya están ahí, ni que tampoco se sesgue la seguridad pública, que también implica un problema, una cosmovisión diferente a la convivencia entre migrantes centroamericanos y los ismeños o los oaxaqueños en general. Entonces es una visión muy amplia. Se tiene que, yo creo que Oaxaca se tiene que ajustar a la Agenda 2030 que trae las Naciones Unidas. Va a estar mañana el representante de Naciones Unidas para las Migraciones en México, va a llegar a Oaxaca para presenciar la instalación de la comisión, y tenemos que hacer sinergia, el gobierno del Estado, el Congreso, el gobierno de la República y los gobiernos hermanos que nos quieran ayudar para que los oaxaqueños, donde quiera que estén, les vaya bien. Bueno, buen reto, ¿eh? Sí. Buen reto el que tienes ahí, y además todos los temas del debate en general que están en el Congreso, porque finalmente hay un debate global sobre diferentes temas de la economía, sociales, etcétera. Todo cambio de régimen implica muchos factores, eso, pasando ya un poquito a la visión global, si te parece, sí. En esta conversación. Es decir, un cambio de régimen como el que se dio en nuestro país, que creo que sí podemos llamarle que aspira a ser un cambio de régimen. Para mí, los anteriores habían sido alternancias en el poder, como cuando gobernó el PAN durante 12 años, y luego a nivel de los estados pues también ha habido alternancias, algunas alternancias que han resultado muy negativas, inclusive diríamos que también Oaxaca ha sido un caso en ese contexto, desde mi punto de vista. Pero hay retos, hay un cambio de fondo y hay un cambio de forma en el discurso, en las políticas públicas que se implementan. Hay controversias sobre decisiones que se han tomado a nivel federal, en el tema migrantes, en el tema económico, en el tema del aeropuerto, en el tema de la salud, en el INSABI, en fin. ¿Cuál es tu visión y tu posición respecto a estos temas? Pues yo pienso que en primer lugar era importante, necesario y urgente un cambio de régimen en México. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo está logrando a pasos agigantados, que ha sido muy difícil, como él mismo dice, cuando viene, que es como un toro que tiene reuma, y que hay que empujar al toro que tiene reuma reumático, que es un toro viejo, como el gobierno que se heredó, con muchas deficiencias administrativas, con muchas deficiencias presupuestales, con mucha corrupción, con mucho, como la pichancha, cuando le echas el agua y se sale por todos lados, el presupuesto se estaba saliendo por todos lados. Reorganizar y reestructurar institucionalmente los programas sociales fue un reto el primer año. Ahora con los programas del bienestar hubo resistencias críticas por echar abajo el programa anterior Prospera, y ahora el bienestar con las becas Benito Juárez. Se está fortaleciendo los centros integradores comunitarios. También para eso voy a las comunidades para ver si ya se instaló por los servidores de la Nación. Aprovecho para decirle a Nancy Ortiz que está haciendo un buen trabajo con los delegados del bienestar en cada región, y los servidores de la Nación que estuvieron, don Raúl, al menos en mi región, 5 meses sin recibir un peso, trabajaron de tequio en lo que llegaba el nuevo gobierno para ver qué hacían, porque el reto ahí era superior por el tema también de la reconstrucción, pero sobre todo que este reto implica un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, y el presidente López Obrador lo está logrando poco a poco, y todos debemos empezar a cambiar de mentalidad. No es fácil, porque no se tiene que hablar nada más en términos conceptuales, sino en términos reales, y creo que es poco a poco como esa transformación, la cuarta transformación, se va a hacer realidad. Necesitamos los diputados, los legisladores de Morena,
o del movimiento, ser muy responsables, cautelosos y sobre todo seguir el ejemplo del presidente, porque luego cuando llegan a los cargos se les olvida cuál fue el origen del movimiento. Claro. Y luego me pasa con algunos compañeros, no voy a quemar a nadie, pero lo importante es, yo siempre digo, ayudar a la gente, pero estar muy cerca de la gente. Muy bien, perfecto. Lamentablemente el tiempo es corto, ya se nos acabó en este programa de Sin Censura. Creo que quedan cosas en el tintero, como se dice, y sobre todo de esto último que estás tú comentando, que yo coincido en el sentido de que hay un intento de cambio de régimen, un cambio de régimen, y que hay controversias, y como también lo apuntas, deben también traducirse en hechos. Creo que valdrá la pena que tengamos otra conversación. Seguro. En un futuro para entrarle a esos temas, y por ahora pues yo te agradezco que hayas aceptado estar aquí en Sin Censura. Mucho gusto, la verdad, poder saludarte, Pavel. Muchas gracias, don Raúl, es un gusto, un placer, pues muy buena la plática y con mucho gusto estamos aquí de nuevo. Sale. Amigos, llegamos al final de Sin Censura. Ya saben a qué hora es, cuándo es, con quién. Bueno, hay diferentes invitados. Nos vemos pronto. Buenas tardes.